En nuestra radio del adulto mayor, panorama político. El único tema que se logró avanzar. Y el acontecer nacional, regional y comunal en nuestra ciudad de Concepción. Panorama político en Concepción, en tu radio, la radio del adulto mayor. Radio Adulto Mayor .tk. Estamos en la radio del adulto mayor. Nuestro invitado ya está en la mesa a esta hora, junto a nosotros, don Javier Miranda, del partido Igualdad. Voy por el partido Igualdad, pero no soy militante de Igualdad. Voy como independiente por el partido Igualdad. Ya. Sí. Le cuento un poquito de eso. Cuéntanos, ¿tu primera vez como candidato? Sí, primera vez como candidato, en la política formal. Claro. Porque anteriormente he sido candidato, pero en otras ligas, particularmente en la universitaria. Fui de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, presidente y vicepresidente de la FEC. Y claro, en ese momento también fueron candidaturas, pero no de la envergadura en la que estamos ahora. Y precisamente yo voy por el partido Igualdad, pero dentro del Frente Amplio somos muchos los movimientos y no todos esos movimientos somos partido legal. Entonces tenemos que ayudarnos entre nosotros y participar con la legalidad de algunos de ellos. Entonces, Partido Igualdad nosotros nos permitió competir dentro de su pacto, pero como independiente dentro de su pacto. El movimiento del que yo soy parte es Nueva Democracia. Es un partido nuevo, ¿no? Es un partido que sí, cumplimos hace poquito un año desde nuestra fundación como movimiento partidario, y esto fue en septiembre. Es un proyecto nuevo que viene de diferentes experiencias, una convergencia de muchas experiencias de lucha distintas, generaciones distintas que nos encontramos con militancias antiguas, militantes nuevos, y que dimos impulso también en lo que ha sido el Frente Amplio durante este tiempo. Claro. El Frente Amplio lleva candidatos casi en todo el país, ¿no? Sí, se lograron constituir una lista, una parrilla de candidatos que es encabezada en este momento por Beatriz Sánchez, nuestra candidata presidencial, y que tiene su bajada de candidatos a senadores en la mayoría de las circunscripciones y diputados con listas casi completas en casi todas las regiones. Y también consejeros regionales, que es lo que me corresponde a mí. Claro. ¿Es primera vez que hay como en esta digamos, en este caminar en la política? Sí, primera vez que nos lanzamos con una candidatura formal en la política. Pero como te decía antes, vengo haciendo política desde ya hace tiempo, solo que no en la política institucional propiamente tal, sino que en términos de la política que desarrollan los movimientos sociales. Ese es como el lugar desde donde vengo yo y de donde viene el equipo con el que estamos trabajando. Bastante joven, Javier. Tienes que tener como 24, 25 años más. 26 años. 26. Sí. ¿Qué te lleva a relacionarte en el ámbito político, siendo que la política, generalmente los jóvenes, tú sabes, no están de ahí y no van a votar ni nada de eso? Mira, es un recorrido que, bueno, como tengo 26 años, no es muy largo, pero es el recorrido que hemos venido desarrollando, que está muy vinculado, como te decía antes, a los movimientos sociales. Yo empecé a vincularme a la política el año 2006 con la Revolución de los Pingüinos. ¿Sí? Yo estaba en segundo medio el año 2006. ¿Tú eres de Puerto Montt? Sí, así es. Yo soy de Puerto Montt, estudié allá la enseñanza media. ¿Cuántos hermanos? Somos 4. ¿De los 4 es el único que está acá en Concepción? Somos 2 en Concepción, somos 3 los que hemos estudiado en Concepción. Ya. ¿Tú estás estudiando acá?
No, yo soy profesor de matemática. Ya. Yo soy profesor de matemática y computación. Sí, ya estáis trabajando ya aquí, ya hiciste tu raíz aquí Así en es. Concepción. Sí, ¿Casado? hace 10 años que estoy en Concepción. ¿Casado o no? No, emparejado, pero no, No, pero no casado. pero no ¿Hijo casado. todavía, no? No tengo hijos todavía. Ya. Y efectivamente el 2006 yo me empecé a involucrar en la política con el movimiento de los pingüinos. La revolución de los pingüinos en Puerto Montt, que fue la primera vez que yo salí a la calle, que nos empezamos a organizar, nos encontramos con compañeros y compañeras, nos organizamos, yo estaba en un centro de estudiantes y nos empezamos a movilizar. Posterior a eso, tercero, cuarto medio, mi objetivo y mi norte era ser profesor, me iba bien en matemáticas, así que dije, bueno, voy a ser profesor de matemáticas. ¿Y dónde quiero estudiar? En la Universidad de Concepción. Buen puntaje que has sacado contra la Universidad de Concepción. Yo esperaba que me fuera mejor, pero sí, de hecho entré de los primeros en la carrera y mis papás me decían que estudiara ingeniería. Porque como profesor, si te vaya a morir de hambre, no exactamente, y porque la experiencia familiar también afecta. O sea, mis abuelos fueron profesores y mi abuelo me decía permanentemente, Javier, no seas profesor. Y yo le decía, ¿dónde? Se lleva la sangre. Es una... Aparte que tenía facilidades para poder enseñar, tenía facilidades para las matemáticas, y aparte que yo estaba buscando un espacio en el que también pudiera encontrar organización. Y yo decía, ya, podría ser un ingeniero, y claro que son necesarios los ingenieros, pero en este momento, y yo lo pensaba eso estando en cuarto medio, ¿dónde se organiza un ingeniero cuando sale de la universidad? ¿Qué hace por el país el ingeniero en términos de la construcción social? Y en ese momento yo decía, bueno, si hay un espacio que está organizado y donde se debe organizar mucho más también, en el mundo de los profesores. Entonces, eso también me llevó a estudiar pedagogía, y la Universidad de Concepción era la primera y la única opción en la que yo tenía en mente en ese momento. Principalmente por el movimiento que existe, por la vida universitaria que tiene Concepción. Tengo familia que también está acá en Conce. Mi hermano mayor ya estaba estudiando en la Universidad de Concepción. ¿También es de profesor? No, él es geólogo. Él es geólogo, pero ya teníamos asociada una historia o una vinculación hacia Concepción. Me acuerdo cuando chico haber venido a Conce y con mi mamá ir a pasear a la U de Conce y yo ver esa universidad y decir, yo quiero estudiar aquí. Entonces es aquí donde quiero estudiar. Y después, cuando empecé a meterme más en política, me comencé a dar cuenta que aparte de ser una universidad hermosa, es una universidad donde se vive la política también. Sí, pues recuerda que en Concepción, el tiempo de la dictadura, como se fue en la Conce, la Universidad de Conce era... Sí, era duro, un bastión de resistencia, sí, por supuesto, y se vive todavía la política. Entonces yo llegué a la universidad y comencé a organizarme con un grupo de compañeros, éramos poquitos en su momento, pero empezamos a organizar, a tratar de ver cómo poder cambiar un poco las lógicas en las que estaba el movimiento estudiantil. Me tocó encontrarme en ese entonces con un sinnúmero de compañeros con los que nos empezamos a organizar y con los que llegamos después a la Federación de Estudiantes. Y desde ahí también tratando de dar una lucha. Esto fue después del 2011, las grandes movilizaciones del 2011. Yo estaba en la Facultad de Educación, estuvimos en las movilizaciones de la facultad. Y posterior a eso dijimos, bueno, aquí también hay un espacio que en el que se desarrolla política, en el que se está proyectando un quehacer para los estudiantes y una demanda que defender, que en ese momento era la educación gratuita y el fin al lucro. Entonces, con esa visión, con esa concepción, nosotros asumimos la Federación de Estudiantes. Primero fui vicepresidente el año 2012 y el 2013 y entradito el 2014 fui presidente de la FEC. Sí, de joven empezaste en los pasos hacia la política. Sí, es que es nosotros comentábamos con amigos y con compañeros que de pronto uno cuando se da cuenta cuando toma conciencia de las desigualdades, cuando toma conciencia de las contradicciones que se viven día a día en la sociedad, uno puede tomar dos caminos.
Uno es hacerse el loco y decir, bueno, aquí no pasa nada, yo sigo viviendo. Y el otro, y que es el que al menos yo intento asumir con responsabilidad, es decir, bueno, esto está pasando y alguien tiene que hacer algo por cambiarlo. Entonces, en ese camino es en el que hemos estado, y una cosa ha ido llevando a la otra, de ir proyectando un cierto liderazgo dentro de la universidad, y que después tratamos de proyectar hacia afuera, y esta es la primera incursión en la política ya institucional y formal. ¿Qué opinas de la educación gratuita? Miren, nosotros fuimos de los impulsores de la educación gratuita como estudiantes. No es que haya sido idea mía, pero como estudiantes, como movimiento estudiantil, nosotros somos defensores de la educación gratuita. ¿Para todos? Somos de los que hemos propuesto que la educación es un derecho para todos, y debe ser y es un derecho social. Entonces, como ¿Sí que haya filtro? es que como derecho social se tiene que entender que no puede haber exclusión dentro de la oferta educativa, por llamarlo de alguna manera. Pero nosotros siempre hemos planteado, y en eso no sé si es al final por el tema de la consigna, porque es más superficial, porque es más fácil de recordar, pero muy pocas veces se tocó el tema del proyecto que nosotros estábamos planteando de educación, que no era solo educación gratuita, sino que también está asociado, es educación gratuita con fortalecimiento de las instituciones públicas, es una educación gratuita con una regulación y planificación desde el Estado y también desde las comunidades, para ver qué carreras son las pertinentes, cuántos son los cupos que deberían haber, porque lo que ha pasado desde la instalación de la educación de mercado en los 80 es que se abren un sinfín de universidades, un sinfín de carreras, entran estudiantes, salen profesionales, pero desregulado absolutamente. Entonces después tenemos a compañeros y compañeras que salen de la universidad, primero con una deuda gigante, y segundo sin poder desarrollarse en lo que estudiaron. Entonces, con complicaciones muy grandes, un montón de compañeros que estudiaron acá, que son de Concepción, que son de la octava región o de la zona, y que quieren desarrollarse acá, pero que la única opción de trabajo, siendo profesionales, es irse para Santiago. Entonces tenemos también una fuga de capacidades, de talento intelectual y de desarrollo también, por ejemplo, tecnológico, que se está escapando de la región, porque aquí no hay una planificación de qué es lo que se requiere, cómo se vincula eso con la industria, con la producción. Entonces es una desregulación en la que cada una de las partes articula por el lado que quiere, y nosotros creemos que las comunidades tienen mucho que plantear, mucho que decir, y también que debe existir una planificación, de haber un proyecto de país que nosotros vemos que hoy día no está presente. Claro. ¿Tú qué opinas de la perfección del profesor? Hay profesores que ya tendrían que haber salido de la docencia. Mira, nosotros, bueno, yo llevo trabajando 3 años en la docencia, desde que me titulé, y me ha tocado estar en diferentes sistemas, en el particular subvencionado y en el municipal, y la realidad que se vive es distinta, es de un andamiaje que está muy mal aceitado, ¿ya? Es de municipalidades que no cuentan ni con los recursos ni con las capacidades técnicas, también por los entuertos políticos que hay entre medio, para poder hacerse cargo de la educación, y por otro lado de sostenedores que poco y nada saben de educación. No digo que sean todos, pero una gran cantidad de sostenedores que levantan colegios, y levantaron cadenas del colegio. ¿Un sostenedor tiene que ser profesor? No necesariamente tiene que ser profesor, pero sí debería ser un proyecto educativo contundente. Y en eso nosotros, ¿qué es lo que decimos? Que al final la figura del sostenedor es un problema. El sostenedor como figura, este ente, esta persona o sociedad, lo que sea, que administra recursos que vienen del Estado para prestar un servicio que nosotros creemos que debería ser público, pero que termina este intermediario privado, que muchas veces no sabe mucho de educación, administrándolo. Entonces para nosotros es una triangulación que no debería existir,
De hecho nosotros, y es también parte de las demandas que desde el Colegio de Profesores y desde las diferentes organizaciones docentes existen, es la necesidad de una desmunicipalización, que somos muy críticos de la que se acaba de aprobar también, pero... ¿No están de acuerdo en que algunas partes ya se van a desligar de la municipio? Es que nosotros creemos que la desmunicipalización es necesaria. Nosotros creemos que las municipalidades no tienen las capacidades para poder hacerse cargo del sistema educativo, y nosotros creemos que el Estado, es el Ministerio de Educación, es el Estado en general el que tiene que hacerse cargo de esa educación pública, que debe estar garantizada para todos y todas. Y en ese sentido, el proyecto de desmunicipalización lo que hace, bajo la óptica de nosotros, es básicamente sacar las municipalidades, pero instalar unos nuevos sistemas de educación que siguen replicando la misma lógica de una empresa, con una gerencia, en la que se habla de recursos humanos, de convenios de desempeño, de que entren recursos por proyecto, de autofinanciamiento también, y sin regulación alguna del sistema particular subvencionado. Yo estaba... porque en este momento ya no estoy ejerciendo ahora propiamente tal, por la campaña, pero en Chiguayante, por ejemplo, la educación municipal son 8 o 9, no me acuerdo bien del número, son 8 o 9 en los establecimientos municipales, frente a 40 particulares subvencionados. Y se le da duro a la educación municipal, a la educación pública, y dice, bueno, la educación pública no sirve, está perdiendo matrícula, está a la baja en todos los estándares. Y claro, harta gente que de los colegios públicos o municipales están migrando. Pero es una migración que también es forzada, son establecimientos particulares subvencionados. O que no permite que la comunidad participe, no está vinculado. La mayoría de las personas no tenemos idea de qué pasa con el Consejo Municipal, con el Consejo Regional. Y hay una gran ignorancia en ese sentido, Javier, porque no todos no tienen idea, como dices tú, qué es lo que hace un consejero regional. Exactamente, o sea, y el Consejo Regional tiene, si bien tiene pocas atribuciones, si bien no son tantas las materias o el contrapeso que se puede generar, de todas maneras decide, por ejemplo, una cantidad inmensa de millones de pesos que se destinan, y que si bien existen algunos mecanismos, la comunidad en general no sabe cómo se distribuyen y cómo se priorizan esos recursos tampoco. Entonces, nosotros creemos que esta política puede ser distinta. Nosotros creemos que la política es una acción que puede ser de los más altos estándares, pero para que sea de los más altos estándares, la gente tiene que inviscuirse, involucrarse en la política. Tiene que meterse en la política, y nosotros queremos, efectivamente, que si nosotros llegamos a esos espacios, la gente efectivamente pueda participar con nosotros, pero para eso hay que generar los espacios. Los espacios y los recursos. Los espacios y los recursos para la participación, por supuesto. En ese sentido. Y así que con eso. Y te ha tocado que mucha gente dice que no quiere un montón de gente. Un montón de gente, sí. Es la gran, no sé si es la gran mayoría, pero es un espectro muy grande de personas que uno llega a la casa o reparte en la calle un folleto, un volante, y dice, ¿para qué quiero más papel? Y no quiero saber nada de esto. No es toda la gente. Y hay gente que efectivamente nos dice, cuando uno se presenta, pero si usted no lo conoce, le decimos, pero este es el Frente Amplio. Y dice, ¿quién es el Frente Amplio? La coalición que va con Beatriz Sánchez. Puede ser. Y dicen, esto es como lo nuevo, o es algo distinto. Y nosotros creemos que efectivamente se puede hacer algo nuevo, algo distinto. Entonces, la invitación es esa también, a participar, a que la gente muchas veces asume esa posición de rechazo y decir, yo no voy a estar, o no me interesa lo que pase porque tengo que trabajar igual al otro día,
pero si se pone a pensar un poco más en detalle lo que pasa, las políticas que se desarrollan nos afectan a todos día a día. Día a día nos están afectando las políticas y nos afectan para bien o para mal. Entonces pueden ser políticas buenas o políticas malas, pero algo pasa con nosotros con lo que se está haciendo en política. Entonces, algo que tú como quizás eres consejero regional, yo creo que lo van a tocar, nuestro mercado central. ya, el mercado central de Concepción. Sí. Ahí hay un tema que es bastante oscuro, ¿ya? Que nosotros por el mismo hecho de no estar vinculados a los círculos de poder hoy día y de la política, es bastante difícil de dilucidar qué pasa ahí. Tenemos una infraestructura del mercado en el centro, en calle Caupolicán, que luego del incendio quedó ahí y que está botada y que se ha querido demoler y que se ha planteado que el mercado va a volver a estar ahí, pero sin embargo se instala este mercado provisorio en calle Prat a traspié de todo lo que es el centro de Concepción. Y ahí no entran ni las moscas en ese mercado provisorio que se hizo. Pero si no va nadie, porque está lejos. Y claro, existen algunos que dicen, bueno, pero es que hay que ampliar el centro de la ciudad. Está bien, hay que ampliar el centro de la ciudad y hay hartos proyectos que se están haciendo hacia la zona de la costanera, que tiene que ver, no sé, con el teatro, con el Parque Bicentenario, con todo esto, pero nosotros creemos que el mercado es un baluarte de la ciudad, es un baluarte de la ciudad y de la comuna, y que ese mercado se tiene que recuperar. Y ahí hay que ver las formas en que se puede hacer, pero efectivamente el mercado en la calle Prat es un mercado al que tiene acceso muy poca gente, o que por la lejanía pierde la utilidad. Y nosotros también ahí hay que considerar algo. El mercado también es simbólico de cada uno de la idiosincrasia de las ciudades, de los pueblos. Entonces, y a donde estaba el mercado, era una parte estratégica. Por supuesto, sí, un punto neurálgico de la ciudad. 4 minutos del centro. Es un punto neurálgico de la ciudad donde vive la comunidad. Entonces, sacar el mercado de ese lugar es deshacerse de parte de la historia y del patrimonio de la misma ciudad. De hecho, si uno ve las grandes ciudades del mundo, tienen sus mercados intactos donde siempre han estado, porque ese es el punto de confluencia de la población y de intercambio también cultural. Entonces, nosotros ahí creemos que tiene que existir una política enfocada al rescate de ese patrimonio, que a todo esto, a nivel regional, hay muchos focos patrimoniales que están abandonados o que están en resistencia. El mismo caso de Bellavista Tomé, claro. El mismo caso del Teatro Enrique Molina, que siguen ahí y perdidos. Entonces hay una despreocupación, y que nosotros creemos que es intencional, respecto del patrimonio cultural y del patrimonio material e inmaterial de la ciudad. Claro, en ese sentido. Esperar que cuando los que les toque legislar en eso, dentro de lo que hace el gobierno regional, hagan algo sobre este mercado, inyecten los fondos para ver si se construye otro ahí mismo, que sería lo ideal. Claro. Para esta gente que está, alguna que no se quiso ir para allá y están quedando en este lado. Y que te genera otro problema y otro conflicto, que es más bien de la comuna de Concepción, que es el mercado informal, que ha estado en conflicto hace cuánto ya, 2 años más o menos, de peleas y enfrentamientos entre comerciantes, carabineros, ahí mismo en el sector del centro, y que eso también es consecuencia de lo mismo que pasa con el mercado. O sea, si es que el mercado estuviera en el lugar donde tiene que estar, ese comercio no se instalaría de esa manera. No, entonces ahí está la guerra entre el ambulante y carabinero, como dices tú. Así es, y con una política que no es de apertura ni de diálogo hacia esa gente que está trabajando en definitiva, sino que es de barrer con ellos. Y nosotros creemos que eso no puede ser tampoco. No. Y
tus propuestas hacia los adultos mayores? Mira, en términos de los adultos mayores, nosotros vemos que que existe una lejanía o un alejamiento por parte de la comunidad y una despreocupación por parte de las comunidades en general respecto del adulto mayor. Y ahí nosotros creemos que hay que fomentarlo. O sea, hoy día existen una serie de organizaciones de adulto mayor y que están nucleadas dependiendo de los barrios, dependiendo de cada una de las zonas donde se ubican, pero para los cuales hay que también generar política. Y en eso nosotros creemos que la participación del adulto mayor en la política también es esencial. O sea, cuánto nos enseñan las sociedades más antiguas, cuánto nos enseñan nuestros mismos pueblos originarios de la sabiduría que existe en nuestros adultos mayores, y cuánto de eso nosotros aprovechamos hoy en día. Nosotros creemos que nada. O sea, cuánto de este conocimiento, de esta experiencia, de este recorrido que han hecho nuestros adultos mayores, lo recogemos las nuevas generaciones para poder plantearnos la sociedad de hoy en día. Es muy poco. Si es que nosotros vemos pueblos originarios o civilizaciones más antiguas, los más de avanzada edad, siempre eran quienes contaban con más sabiduría y quienes iban conduciendo y dándole una línea o un quehacer a la misma comunidad. O sea, el que más sabe es el que más experiencia tiene, y nosotros creemos que eso hay que aprovecharlo. Entonces ahí lo que debemos hacer es fomentar esa organización de adultos mayores, que no puede ser solo recreativa o recreacional. O sea, no puede ser solo de organizaciones de adultos mayores que organicen sus paseos, que está bien que lo hagan, pero que no puede ser solo eso, porque no es buscar, que es nosotros también aprovechar esa sabiduría y todo eso que pueden entregar los adultos mayores a nuestra sociedad, y en eso también vincularlo con un tema nacional que a nosotros nos preocupa mucho, que es el tema de que cada vez son más nuestros adultos y adultos mayores que están jubilando con el sistema de AFP. Y que son jubilaciones indignas, y cada vez vemos que más adultos mayores, cada vez nuestros viejitos... No solamente adultos mayores, estamos hablando de profesores... Por supuesto, profesionales, trabajadores a nivel general. Y cada vez vemos que se ocupan, que tienen que estar más años trabajando. O sea, gente que se jubila y después tiene que seguir trabajando. Y cuando ya se han sacado la mugre toda la vida, tienen que seguir ahí porque las pensiones de las AFP son miserables. Entonces, nosotros ahí también tenemos que buscar una solución, y nosotros creemos que existen soluciones, y que esas soluciones nos van a poner en conflicto con estas grandes monstruos que son las AFP, pero que alguien tiene que enfrentarse a eso. Y nosotros creemos que debemos enfrentarlo. Nosotros creemos que sí, porque tenemos... Dentro de su plan que dio ella, sí. ¿Qué dice de la AFP? El Frente Amplio en general, Beatriz Sánchez, asume la propuesta que hace la coordinadora No Más AFP de eliminar las AFP y avanzar hacia un sistema de reparto tripartito solidario, que es lo que en el mundo en general se usa, que es lo que en el mundo en general funciona. Y algunos dicen, no, ese sistema está en crisis, pero bueno, nosotros podemos generar un sistema que efectivamente dé tiraje a las pensiones de hoy en día, y que también asegure la vejez de quienes estamos trabajando hoy. Pero el sistema que tenemos es insostenible. Yo me acuerdo que estaba haciendo mi práctica en el Liceo Enrique Molina, y esto fue el año 2014. Y llega una profesora en su momento, una profesora que yo nunca había visto, viejecita, llorando a la sala de profesores, y todas sus amigas, colegas que llevan trabajando, no sé, 30 años en el liceo, se acercan a ella, y la señora estaba llorando desconsoladamente. Su pensión, después de haber trabajado toda una vida, eran 70.000 pesos. Una profesora que había dedicado su vida a la educación pública, 70.000 pesos de jubilación. ¿Y qué puede decirle uno a esa profesora? Esa profesora que efectivamente, si uno lo piensa objetivamente, esa profesora
ya lo dio todo, y tampoco uno le puede decir, oiga, no, ¿sabe qué? Espere 5 años más para jubilar, para que genere un poquito más de plata. Que es la propuesta que algunos hacen, extendamos la edad de jubilación. A pesar que en otros países se está extendiendo. Pero por donde estamos envejeciendo la población. O sea, es que son medidas que hay que pensar, que hay que evaluar, pero tienen que ir de la mano con otra cosa, y es que Chile es uno de los países donde más se trabaja en el mundo. O sea, la cantidad de horas que nosotros trabajamos también es excesiva. Entonces, estás 30, 35 años trabajando con un sistema que es explotador, y después de eso dices, no, tu pensión está ahí nomás, mientras las AFP ganan sobre el 25%, tus pensiones son ahí nomás. La repartición de la torta, entonces, es donde está el problema. Pero por supuesto. Si fueran más equitativas, que ganen la AFP, pero que nunca ganen. Pero si no hay negocio en Chile que sea tan lucrativo como la AFP. No. Y el tema está en que el sistema de AFP no fue ideado para entregar buenas pensiones, fue ideado para salvar el mercado al final. O sea, para inyectar más recursos al sistema financiero y que con eso se le pueda dar circulación. No hay pérdida, y cuando hay pérdida la tiene el cotizante y no la AFP. La tiene el del FP. El de la AFP. Sí, pues y eso no se ve reflejado en las pensiones. ¿Y por qué está ahí ahora? Porque este sistema viene hace... No es que ahora se haya instalado el sistema, pero cuando se instaló nadie se preocupó de qué iba a pasar con las pensiones, salvo algunos que pusieron la alerta, pero nadie se movilizó. Y claro, hoy día, hace 2 o 3 años, cuando empiezan a jubilar la mayoría de las personas con el sistema de FP, nos damos cuenta de que las pensiones son miserables. Entonces, es una situación dramática que están viviendo familias completas, y en eso nuestra población más de adultos mayores, nuestra población de más edad, que no es una pelea que puedan dar solo ellos, y nosotros creemos que la tenemos que dar en conjunto. Y como te decía al principio, las AFP son un monstruo bastante grande, no es una empresa pequeñita con la que uno se pueda pelear y que digamos ya se acabó el sistema de la AFP y listo, sino que es una pelea bien dura. Pero para eso tiene que existir unidad, y esa unidad tiene que estar bajo un proyecto, bajo una idea común, que tiene que ser que el sistema no puede ser solo un sistema de pensión, sino que tiene que ser un sistema de seguridad social. Y en eso nosotros tenemos el principio de la solidaridad, también tiene que estar presente. Y eso es un principio que el mismo modelo de las AFP, o al que el modelo de la AFP es contrario. O sea, después de un tiempo, cuando empiezan a jubilar, se genera esta pensión solidaria, esta pensión básica solidaria, que el Estado tiene que meterse a aportar porque las pensiones no alcanzaban. Claro, y el Estado es solidario, pero nosotros también tenemos que ser solidarios entre nosotros. O sea, cuando yo estoy trabajando, ¿por qué no aportar a un fondo común respecto del cual después se reparten pensiones, y que es más o menos el sistema de reparto, y luego sé que eso me va a asegurar también a mí una pensión digna? Entonces, aquí hay una mentalidad, hay una idiosincrasia que hay que cambiar. Hay un modelo que nos ha metido muy fuerte, que no, pues si la plata es mía, que sea mía nomás y me la guardo para mí. Pero nosotros creemos que no, que aquí hay que instalar otros principios de comunidad, de solidaridad, de convivencia en conjunto, que nosotros somos seres sociales en general y no vivimos individualmente. Entonces, que debemos apoyarnos y colaborarnos entre todos. Y anoche estuvo en última mirada la presidenta de la UDI, la senadora Jacqueline Alsenberger, decía que posiblemente vaya a segunda vuelta, que ganaba Piñera la primera. O sea, es que la derecha y muchos medios de comunicación se están encargando de instalar permanentemente el discurso de que Piñera gana seguro. O sea, si vemos encuestas que también son manejadas por la misma gente, vemos medios de comunicación que son de la misma gente, el discurso permanentemente es Piñera, Piñera, Piñera. Y eso está instalado en la gente. Está instalado, y nosotros cuando recorremos haciendo campaña, la gente nos dice, oiga, si Piñera ya va a ganar. ¿Y nosotros qué decimos? No, Piñera no tiene asegurado ese triunfo. Y nosotros creemos que la gente en general no está
a favor de las medidas que se proponen. Si este sistema está en crisis hoy día, y este sistema no es el sistema únicamente de la concertación, sino que es el sistema instalado en dictadura y es el proyecto de la derecha extendido. Entonces, el sistema de AFP es el proyecto de la derecha. El sistema que deja en la ruina la educación pública es el sistema de la derecha. El sistema que deja en la ruina el servicio público de salud es el de la derecha. Entonces, el que entrega viviendas miserables y cajas de fósforo es el sistema de la derecha. Y en esto yo no hago una defensa de lo que fue la concertación. Nosotros somos muy críticos, somos un proyecto distinto del de la concertación, pero nosotros no creemos que la ciudadanía, que el pueblo chileno tenga una conciencia hacia ese lado, sino que la instalación de que va a ser así tiene a mucha gente permeada. Y nosotros creemos que efectivamente la alternativa del Frente Amplio es viable y que nosotros vamos a pasar a segunda vuelta y que esa segunda... ¿Va a alcanzar? Nosotros creemos que sí. Nosotros creemos que sí. Y están marcando, o sea, harto más abajo que el Guille. O sea, es que las encuestas son fluctuantes, pero nosotros decimos, si es que la gente que... No hay mejor encuesta que el está, momento cuando se exacto, vota. y la gente que está en sus casas, que está aburrida de este sistema, de este modelo, sale el día de la votación, el 19 de noviembre, y marca por el Frente Amplio, está dando una posibilidad de salida a ese sistema. Si se quedan en la casa, probablemente salga Piñera. Mientras menos gente vote, probablemente pase y si eso. pasa la segunda vuelta, les va a alcanzar. O sea, si pasamos a segunda vuelta, nosotros tenemos que generar una... ¿Y de dónde van a sacar los votos? Nosotros tenemos que generar una alianza, y nosotros estando ejemplo, estando en segunda vuelta... La democracia cristiana no va a querer con ustedes. Es que la democracia cristiana va a tener que decidir. O sea, si nosotros pasamos a segunda vuelta, la democracia cristiana va a tener que decidir de qué lado está. Claro, si es que la democracia cristiana está más al lado de o sea, históricamente claro, ha sido así, sí. y en la concertación fue una alianza media extraña, pero efectivamente ahí tienen que verlo. Claro, y no solo la democracia cristiana, sino que en general la votación de la gente que es del mundo social cristiano, que tiene que... Porque eso no es un reducto de la ADC, o sea, no es propiedad de la democracia cristiana, es la gente la que tiene que decidir, y en ese caso, si es que estamos en una segunda vuelta, con Beatriz Sánchez a la cabeza, Piñera al frente, tiene que decidir entre dos proyectos de país que son radicalmente distintos. Uno que es de continuar este modelo y otro que es de transformación, de derechos sociales y de una transformación también de la forma en que se hace la política. O sea, recordemos que Piñera y quienes gobernaron con Piñera están inmiscuidos en todos esos casos de corrupción que al final terminan haciendo que empresas le redacten las leyes. Entonces, ahí la gente tiene que optar, o sea, seguimos con eso o una posibilidad de transformación. Si no pasa a segunda vuelta, una derrota. Es que si no, el Frente Amplio es un proyecto que nosotros estamos generando ahora, y nosotros creemos que el Frente Amplio se puede proyectar como un fenómeno que sea político y social, que se proyecte en el tiempo. Como senadores, como o sea, diputados. por supuesto, y es un camino largo el que tiene que recorrer el Frente Amplio, no es que se acabe todo en esta pasada, y por eso nosotros creemos que el Frente Amplio debe mantener su independencia respecto de las otras fuerzas políticas. ¿Cuánto espera el Frente Amplio sacar aquí? ¿Cuánto de qué? ¿De conseguir a regionales o de candidatos a diputados? Mira, las encuestas lo que dicen acá es que el Frente Amplio saca seguro un diputado. Y nosotros creemos que ese diputado va a ser Cristian Cuevas, que es nuestro candidato. ¿Es candidato de Nueva Democracia por el Frente Amplio, pero él va por el Partido Humanista. Así es. Pero nosotros sabemos que si es que vota mucha más gente, entonces podemos sacar dos diputados, y eso es posible. Entonces, más allá de lo que digan las encuestas, nuestra apuesta es que el Frente Amplio saque 2 diputados. En términos de consejeros regionales es más complejo porque las circunscripciones son más pequeñitas, entonces el cálculo es un poco más complejo, pero creemos que también podemos alcanzar un número de consejeros regionales que nos permita marcar una presencia dentro del Consejo Regional que hoy día no tenemos,
pero que sí se puede proyectar mucho más. Y por lo tanto, instalarnos como una fuerza que está presente en la política, que tiene capacidad de incidencia. Nosotros creemos que el Frente Amplio le puede ir muy bien si es que la gente que cree en todo este proyecto, que cree que hay que cambiar las cosas, sale efectivamente a votar el 19 de noviembre. Claro. ¿Y cómo contesta a esa gente? O sea, la que vaya. Sí, pues mira, nosotros... Ese es la gran incógnita. Sí, Porque puede hacer que la cifra repartidora suba harto, o que también baje, es decir, claro, que sea una ventaja para la gente nueva. Claro. Sí, mira, nosotros marcamos una diferencia bien grande, y que no es porque no tengamos solamente, pero mucha gente nos pregunta cuando vamos a las juntas de vecinos, a las asociaciones, ya bueno, ¿y qué me trae usted? Y nosotros decimos, no, pues nosotros venimos a exponer, nosotros venimos a hacer política, venimos a participar, porque está instalada una lógica del clientelismo. O sea, el político es el que te regala la canasta, es el que te regala las camisetas, el que, no sé, se compromete con mejorarte las sedes, pero que, claro, está bien, hay que mejorar sedes, pero como una política global, no por un compromiso para que te den el voto. Entonces nosotros decimos, ahí lo que debe hacer el político o la política es efectivamente vincular a las personas en términos de participación. Y nosotros creemos que hay mucha gente que quiere participar, que tiene opinión. O sea, nosotros no queremos que la gente no sepa lo que hay que hacer. Si día a día se están sacando la mugre y día a día están sacando adelante a sus familias, la gente sabe lo que hay que hacer y sabe cómo cambiar el país, sabe lo que necesita. Entonces nosotros decimos, bueno, si saben todo eso, entonces ayúdenos a construir eso nuevo. Eso es lo bueno. Vamos para ir redondeando, Javier. Algo que se te vaya quedando en el tintero. Mira, básicamente la invitación a participar en las elecciones en noviembre. Nosotros sabemos que la política está muy desprestigiada. De hecho, muchas personas nos dicen algunos, oye, ¿te vayas a meter en política? ¿Para qué te vayas a meter en política si hay tanta pega honesta? De hecho, esa talla me la tiró un alumno. Oiga, profe, ¿para qué se va a meter en política si hay tanta pega honesta? Y yo le decía, pero si la política es el desarrollo es para el desarrollo del bien común, y nosotros creemos eso, pero nosotros creemos que ese bien común está dado por posiciones, y ahí hay posiciones que hay que marcar. O sea, y los gobiernos, cualquiera que sea, claro, va a gobernar para todos los chilenos, pero tienen sus intereses puestos en alguna parte. Y nadie nos puede venir a decir a nosotros que no tiene intereses puestos en algún lado. Y nosotros decimos, nuestro interés está con la comunidad, está con los trabajadores, está con la gente que vive en las poblaciones, está con los adultos mayores, está con los estudiantes. Y ahí también hago el llamado a los estudiantes. Yo, como fui dirigente estudiantil, es un problema. ¿En qué colegio hace clase? Yo estaba haciendo clase en el Liceo Grecia en Chihuayante. Sí. Sí. Ya no Ahora no, por la campaña no estoy haciendo... ¿No van a poder votar por usted? No, pero los chiquillos, pero porque son menores de edad, pero ¿Los cuartos medios tienen 18? Algunos sí, casi todos. Bueno, como es noviembre, puede que algunos ya estén a votar, pero pero apuntar principalmente a los jóvenes universitarios, a los jóvenes profesionales, a quienes se movieron el 2006, a quienes se movieron el 2011, y que generaron toda esa efervescencia, que los cambios tienen que venir, pero para que los cambios se generen tenemos que participar, tenemos que estar ahí. Y algunos dicen, no, pero es que no vaya a conseguir nada desde la política, y nosotros decimos, bueno, hay que dar la disputa. Y nosotros estamos con esas demandas históricas de los movimientos sociales, y que nosotros creemos que tienen toda la legitimidad del mundo. Y un tema particular que sí se me quedaba en el Gran Concepción, en la provincia, en la región, un tema fundamental, o dos temas fundamentales tienen que ver, uno con el desempleo y otro con el medio ambiente. Y nosotros creemos que hay que generar medidas, hay que hacer política para generar más empleos, pero esos empleos no pueden ser empleos precarios, porque ese 1.000.000 de empleos de Piñera, nosotros sabemos que no son empleos de calidad, que no son empleos que efectivamente te sirvan para vivir bien, sino que son empleos precarios, y que las cifras de desempleo se bajan en términos
bastante sencillo. O sea, la pregunta es, ¿usted durante las últimas 2 semanas trabajó? Bueno, y si salí a hacer un pololito, trabajé, entonces ya no soy cesante. Eso no es así. Eso no es así, esa no es la realidad. Entonces, ahí hay un tema que trabajar. Y por otro lado, el tema medioambiental, que también es un tema complejo. Nosotros tenemos aquí, de hecho, al ladito el río Andalién, y la preocupación que existe respecto de su ribera es ninguna. La preocupación que existe respecto de el material particulado de las termos en Coronel es ninguno, o las medidas de mitigación son bastante pocas. Se viene la instalación, está el proyecto de los terminales en Talcahuano de GNL y el tema de Octopus, y nosotros decimos, bueno, ahí, ¿cuál es la posición que el Consejo Regional tiene respecto de esos temas que afectan a la población o que van a afectar en un futuro a la población y que las comunidades se están oponiendo? Entonces, más participación, más democracia, pero democracia de verdad, o sea, donde el pueblo tome decisiones, y para eso tenemos que participar y tenemos que ayudarnos entre nosotros. Javier, un gusto haberte tenido acá en la radio del adulto mayor. Te esperamos que ojalá saque harta votación y gente joven entre a consejero regional. Así es. Darles ese tiraje y que salga la gente que, bueno, a pesar que este es el segundo periodo de consejero regional electo. No es como que se han juntado tantos periodos como el diputado en otras cosas, pero a pesar que hay un cambio y entre gente joven que hace siempre un semillero bueno. Sí, y solo comentar lo último, hay muchas personas que dicen, bueno, pero tú no tienes experiencia en esto. Y decimos, bueno, ¿cómo voy a tener experiencia si no dan la oportunidad de poder llegar a esos espacios y de generar ese recambio? Y la experiencia que nosotros tenemos es una experiencia de trabajo social que también es político. Si nosotros venimos haciendo política hace mucho tiempo, pero es ahora cuando queremos plasmar esa política desde los movimientos sociales, también ponerla en la escena pública y efectivamente realizar los cambios que necesitamos. Un gusto haberte tenido. Muchas gracias por la invitación. Un gusto haberte tenido con un joven candidato al Consejo Gobierno Regional, don Javier Miranda de Frente Amplio.